personaje y como esencia de lo que se va a plantear. Insisto, desde Virginia Woolf, ahora con Ginés, y luego más tarde con Toni Casternado, con su libro Ellas cantan, ellas hablan. Creo que ya puedo... Hola, Ginés. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú? Pues mira, confinado Oh, en este tiempito. así estamos todos. Así estamos. Fíjate, estaba pensando hace un rato que tú y yo nos vimos en una feria del libro hace casi 2 años y por avatares de la vida no nos hemos vuelto a encontrar. Exacto. Nos vemos en estas circunstancias y en este momento, hablando por Instagram, lo cual, bueno, pues es un nuevo modelo y es una nueva sensación, pero bueno, que por lo menos nos podemos ver, esa es la cuestión. Sí, ¿quién nos iba a decir que hace un año, ¿no? De la feria. ¿Quién nos iba a decir? ¿Fue hace un año O hace dos. No, ahora dos. Hace 2. Sí, ahora dos porque el libro todavía no estaba editado. Ahora 2 años y todos los contactos han sido vía mail. Sí, sí. Y sí, esa cerveza siempre queda pendiente. La cerveza queda pendiente, pero existirá. Eso es yo espero. Seguro que sí. Seguro que sí, Inés. Pues si te parece, estaba hablando antes para hacer una presentación que esta va a ser una tarde, por decirlo de alguna manera, un tanto feminista de libros de Sílex, porque estoy contigo con el Mil rusos muertos sobre Virginia Woolf, y luego más tarde voy a estar con Toni Casternado hablando sobre un libro de música, de cantantes y cómo ellas expresan tanto su música como el feminismo. Entonces me parecía que era un buen enlace de todo ello. A Toni lo conocí aquí en Barcelona, no sé si te lo he comentado. Sí, coincidimos en la presentación de... A lo mejor me lo comentó. Sí, coincidimos en una presentación y hablando, sin saber quiénes éramos, nos dimos cuenta que éramos autores de la casa. Qué bueno. Muy grande. Esas cosas que coinciden y que son positivas, sí señor. Pues muy bien, pues si te parece, Ginés, empezamos con algunas de las preguntas que, bueno, pues he pensado y lo que salga. En fin, mira, la primera que te quería hacer es, también voy a decir una cosa, yo voy a tratar esta tarde con 2 periodistas, de alguna manera. Yo no lo soy un aprendiz de editor y que quiere hacer este nuevo Instagram y estas cosas que no son fáciles, y que vosotros tal vez tengáis más ese recorrido de estar hablando y de cara al público. Pero bueno, dicho esto, empiezo. Quería hablar o preguntarte de dónde surge la idea y el planteamiento de Mil rusos muertos y por qué ese título. Buena pregunta, lo del título. Y bueno, te comento, hace 2 años, era enero de 2017, me encargaron una conferencia sobre microrelato y mujer. Sí. Y yo, como quería vivir de la literatura a corto plazo, pensé que cualquier conferencia era buena para conseguir algo de dinero, ¿no? Para vivir, en pocas palabras. Y yo acepté. Y esto era enero y me di cuenta, la conferencia era en mayo, tenía 5 meses para documentarme y yo pensé que en 5 meses me daría tiempo de sobra para dar una conferencia. Porque había dado conferencias sobre cine y microrelato, ciencia y microrelato, y pensé que mujer y microrelato pues sería una más. Pero a medida que me iba acercando a la fecha, me di cuenta que en lugar de buscar aserciones, lo que se me presentaban eran preguntas. Cada vez me hacía más preguntas. Bueno, ¿qué quiere decir microrelato de mujer? ¿Qué están esperando de mí? ¿Qué significa literatura de mujer? ¿Existe la literatura de mujer? ¿Hay indicadores de género en los propios textos? Todo esto se me fue presentando, todas estas preguntas. ¿Se me oye bien? Porque me oigo un poco de rebote. Yo perfectamente. Vale. Todo esto se me fue presentando y yo me empecé a documentar cómo enfocaba la conferencia y claro, recaí otra vez en una habitación propia de Virginia Woolf, evidentemente, donde a ella también en 1928 le habían encargado una conferencia que en su caso se tituló Novela y Mujer,
y una habitación propia es el resultado del estudio que hace para dar esa conferencia. Entonces pensé que era un buen símil utilizar la escaleta de Virginia Woolf e intentar contestar o actualizar las preguntas que ella se hacía en su época, que básicamente ella hacía bastante incidencia en el dinero, lo del dinero y una habitación propia, ¿no? Y ella se preguntaba qué efecto tiene la pobreza sobre la mujer, qué condiciones son necesarias a la creación en la mujer, por qué son pobres las mujeres. Todo esto se lo preguntaba ella, pero claro, yo me preguntaba otra serie de preguntas y entonces lo que hice, bueno, me estuve documentando y aproveché ese proceso de documentación que dio como resultado el libro de Mis rusos muertos. Y cuento todo el proceso de investigación. Al final hay una serie de conclusiones bastante abiertas porque es bastante difícil cerrar estos temas. Y, y el título de Mis rusos muertos viene porque hay un momento que en el libro se cuenta que somos una generación, tú creo que eres un poquito mayor que yo, no mucho más, pero un poquito mayor. No, no mucho más, pero... Pero bueno, venimos de una generación que nos dijeron aquello de estudia, que llegarás lejos y tal. Y al final, ¿qué ha pasado? Que somos una generación que hemos estudiado mucho, pero que el trabajo y el sueldo no corresponde con lo que nos prometieron o nos aseguraron que pasaría, ¿no? Entonces somos una generación frustrada. Y eso es lo que le pasaba a las mujeres que intentaban escribir, que se frustraban porque la sociedad no aceptaba lo que ellos escribían. Y a nosotros nos pasa porque queremos crear, pero los trabajos precarios que tenemos, los trabajos yugo, no nos dan tiempo, no nos dan el tiempo para poder crear. Entonces la coyuntura es esa. No podemos conseguir tiempo para poder crear. Y la de Mis rusos muertos viene porque una experiencia, una anécdota de un amigo de Córdoba, hace 14 años, me la apunté para utilizarlo, que venía a decir esto, ¿no? Que él había estudiado mucho y que un día venía del banco, venía súper enfadado porque le habían intentado engañar. Y la expresión que utilizó dijo, me han intentado engañar en el banco, a mí, que he leído a más de 1000 rusos muertos. Entonces, esa expresión, yo que he leído a más de 1000 rusos muertos, hace referencia a la generación sobreformada y frustrada que somos. Pero lo cual no quita que la formación para nosotros haya sido súper válida y nos haga, bueno, seguir vivos mentalmente. Eso, No, aparte de lo que tú dices, que estoy totalmente, de acuerdo. totalmente. Porque si no, sinceramente yo no sé. Yo no podría vivir de Lo otra que forma. pasa que también, yo también me pregunto si la gente es más feliz en la ignorancia. O sea, Suelen ser más felices. yo creo que sí. O sea, ese hombre que llega el domingo se tira encima del sofá a ver el partido de fútbol cuando se había fútbol y su única preocupación es irse al centro comercial a lavar su coche para dejarlo niquelado, que no tiene más preocupación ese día, eh, ¿quién está equivocado? Realmente son más felices, Eso porque no puede se ser. plantean tantas cosas, digo yo. Puede ser. Pero como nosotros estamos así de locos, uno escribiendo y otro editando, en fin, es lo que nos toca. Mira, hay una cita que pones en el libro que a mí me parece muy potente, que yo creo que nos lleva a una reflexión que tal vez tú la puedas hacer más extensa. Dice Virginia Woolf, se hace una pregunta, ¿puede el sexo del novelista influir en su integridad? Esa integridad que considero la columna vertebral del escritor. Me parece que es una pregunta muy potente, por eso la pones en el libro. De hecho, ella misma se contesta en una habitación propia, ella misma se contesta, porque al final dice que el alma ideal es el alma andrógena. Dice que es la mixta, la que tiene las ambas eh, ¿cómo se dice? Sensibilidades, ¿no? La masculina y la femenina. Ella dice que es la andrógena, el punto de partida para escribir una buena novela. De hecho, en cualquier taller te dirán que el mejor autor, el mejor escritor es el que no se ve. O sea, una novela tú no tienes que ver al autor. Si cuando lees una novela estás viendo al autor porque conoces su vida y hay una ley en la novela que dices tú no puedes ver al autor. Si estás viendo al autor es mala cosa.
Pues en esa misma premisa, si tú estás viendo al autor, si no tienes que ver al autor, ese autor para ti es invisible. Y si es invisible, no debería tener sexo. No debería ser ni hombre ni mujer. Es invisible. Entonces yo creo que la buena literatura, como decía Virginia Woolf, es andrógena. Mm. Está bien. Y hay una pregunta que me hice cuando empecé a leer el texto y antes de publicarlo y demás, y que era, ¿qué aporta Mil rusos muertos a la premisa de una habitación propia? Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Es decir, es un poco lo que tú estabas planteando hace un momento, pero mucho más allá, ¿no? Bueno, ella bueno, la propia frase es lo que ella dice es que una mujer, ella, porque es mujer, en su condición de mujer, dice que necesita dinero y una habitación propia por su propia realidad. Yo digo, 90 años después, digo que esas dos variables que dice ella, que es dinero y tiempo, perdona, dinero y espacio, ahora mismo es dinero y tiempo. Cuando la vida era normal, ahora es un poco distinto, pero cuando era normal, nosotros, por lo que te decía, el trabajo yugo nos quita el tiempo necesario para poder escribir. Entonces, lo que el creador actual lo que necesita es tiempo. Y ella, hay un pasaje de una habitación propia que ella habla de Jane Austen, la referencia bastantes veces a Jane Austen. Y dice que Jane Austen escribía en el salón de la casa, escribía en la sala común, y estaba mal visto que ella escribiera novelas, por lo que se tapaba lo que estaba escribiendo, se lo tapaba con facturas. Y cuando alguien se le acercaba a la mesa, ella tapaba lo que estaba escribiendo con facturas, ¿no? Dice que en esas condiciones, que solamente podía escribir novela, porque un género mayor, ella entendía que era teatro o poesía, que era un género elevado, en esas condiciones de espacio no lo podía crear. Entonces, igual que Jane Austen, dice, Virginia Woolf asegura que Jane Austen condicionaba su género al espacio donde creaba. Yo mismo, por ejemplo, ahora estoy empezando a escribir novela y ensayo porque por fin pude dejar mi trabajo yugo y ahora tengo tiempo para dedicarme a géneros más largos. Pero hasta ahora me he podido dedicar al microrelato, que era el tiempo que podía tener. Y una cosa, fíjate, ayer creo que estuve oyendo a Marta Sanz en la radio y decía una cosa que me sorprendió, me hizo pensar y reflexionar sobre ello, pero no sé si es excesivo o es llevarlo al máximo, ponerlo en bárbara. Pero ella decía que, no digamos en este momento del confinamiento, pero si existiera un teletrabajo tendríamos que tener todos un espacio vital en la casa, y no todo el mundo lo tiene, y además es la nueva fórmula de un capitalismo excesivo, en el cual un jefe o una jefa te puede llamar a la hora que sea, porque tú tienes que estar, en fin, este es un poco de trabajo también, lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero me hizo pensar que es un tema un poco complicado, ¿no? Es un tema, bueno, en Francia ya hace tiempo que prohibieron llamar al empleado fuera del horario de trabajo, porque es que si no, al final no acabas de desconectar nunca. O sea, nosotros no podemos distinguir el tiempo de asueto con el tiempo de trabajo. Si hiciéramos el teletrabajo, bueno, se está demostrando que en el teletrabajo ahora estamos echando 2 horas más al día o incluso más, porque el propio espacio no te da para desconectar. Si tú la mesa del comedor la has hecho ahora a tu oficina, pues va a ser tu oficina desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Y es lo que me está pasando. A mí también, a mí también. O sea, ahora estoy corrigiendo más y estoy escribiendo más que cuando me iba a la biblioteca. Yo voy a la tienda a escribir y ahora estoy todo el día pensando que puedo corregir mejor ese párrafo, le sigo dando vueltas y no acabo nunca. Porque no distingo los espacios de trabajo y los espacios de tranquilidad, ¿no? Y hay por volver al libro, hay una cosa en el capítulo 5 me sorprendió. Me sorprendió desde el minuto cuando lo leí la primera vez y leyendo y demás, pero me ha sorprendido y sí, eso. Bueno, el caso es que el porcentaje de mujeres que aparecen en las antologías de poesía, ese género que Virginia Woolf consideraba mayor,
eh, el porcentaje de mujeres es mínimo. O sea, es una cantidad muy pequeña. Sí, Eso es un dato a día de hoy creo que revelador, ¿no? No sé si sí. por parte de los editores de poesía o revelador por el sistema o revelador por la... No lo sé, es algo que me ha hecho pensar, me hizo pensar en su momento y me sigue chocando. Sí, hay estudios de los años 70 que en Estados Unidos que dice que la presencia de mujeres en antologías, incluso en aulas literarias, era el 7%. A finales de la década de 2010, Siri Hasbert dice que ese 7% se ha convertido en un 20%. Y hace como una proporción áurea, que es el 80% hombres y el 20% mujeres, de creadores. De creador, De claro. creadores. Pero curiosamente, ella dice que cuando va a dar una charla literaria, el 80% del público es mujer. Es al contrario. Y cuando va a dar una charla científica, el 80% del público es hombre. Pero que de los creadores, ahora entre antologías y tal, de hecho en el libro se hace la media de las antologías Sí, sí. actuales y la presencia femenina en antologías de microrelato, poesía, cuentos y tal, la media es un 20%. Y efectivamente la proporción áurea que nombra Siri Hasbert se cumple, ¿no? Y, eso me lleva a una siguiente pregunta que es, ¿pueden escribir los hombres sobre feminismo? ¿Pueden tener, es decir, esta misma tarde tú hablas sobre feminismo desde varios prismas y Tony Casarrado también cuando habla del mundo musical y de las mujeres? ¿Es aceptado de esa manera? Claro, ¿Es bueno, es positivo que hombres también participemos de esto? Hay que ser pintor para ser crítico de arte, hay que ser futbolista para hablar de fútbol. O sea, yo lo dejo bien claro desde el principio. O sea, esto es la visión y yo es lo que creo que es lo que aporta el libro. Es la visión de un hombre que nunca tuvo la necesidad de hacerse esas preguntas y que por el tema de la conferencia que me encargan me tengo que enfrentar a unas preguntas que a priori las había esquivado simplemente por comodidad. Pero es que te das cuenta que cuando acumulas esas preguntas y empieza la documentación y se las lanzas a las propias mujeres, cada mujer tiene un concepto distinto del feminismo. O sea, te contestan cosas diferentes a las mismas preguntas. Entonces dices, bueno, es que claro, te das cuenta de dónde te has metido al aceptar la conferencia cuando ves que realmente ni siquiera las mujeres están de acuerdo entre ellas. Es que es un tema muy complicado. ¿Es lícito que un hombre hable de feminismo? Sí, sí, o sea, creo que sí, porque si realmente lo que estamos hablando es de igualdad, yo puedo hablar de lo que quiera, igual que las mujeres pueden hablar de perfectamente lo que quieran. Así es. Y eso me lleva también al proceso de creación y demás, pero como en algún momento tal vez hayas pensado en lo que es el ensayo ficción. ¿Es un nuevo género esto? ¿Es una idea? El ensayo ficción, yo creo que más que un género nuevo, es una forma, tampoco es nueva, es una forma de contar las cosas. Y más ahora, yo creo que esto siempre se ha utilizado, o sea, siempre se ha hecho alguna vez ya antes, lo de contar las cosas enseñando o enseñando contando cosas, esto se ha hecho toda la vida, en generaciones anteriores incluso, pero yo creo que ahora estamos en un tiempo que la gente cuando se quiere entretener, en lugar de ir a la novela, que antes iba a la novela buscando ese tiempo de relajación, ahora cuando quiere consumir ficción, la gente está muy con el tema visual, muy con el tema de series o películas. Sí. Centra su diversión, vamos a decir, su entretenimiento en el tema visual, no en el literario. Entonces, de la novela ya no está esperando que la entretenga, ya no está esperando, la ficción ya la consume en las series. Lo que está esperando de un libro es que, ya que hago el esfuerzo de leer un libro, quiero aprender algo. Y si me lo adornas con una historia subyacente, mejor todavía, porque entonces me estarás entreteniendo y estaré enseñando, estaré aprendiendo a la vez. ¿Vale? Lo del ensayo ficción, incluso el propio libro de una habitación propia, yo lo considero ensayo ficción. Y ella misma lo dice. Hay un momento que Virginia Woolf dice que
que bueno, que ya irá diciendo cosas que pueden ser verdad o no, pero que eso le ayudará para seguir la trama. Y básicamente lo que te cuenta es las preguntas feministas que se hacen en su época, pero lo apoya con la trama de la investigación que ella misma hace. O sea, hay una trama de ficción que vete a saber si es verdad, algunas cosas supongo que sí, otras no, y luego la trama ensayística que intenta responder las preguntas. Un ensayo ficción es eso, una trama ficcional y una trama ensayística que se van ayudando mutuamente a avanzar. Y la diferencia es que mientras en la autobiografía tú eliges un tema para autoexplorarte a ti, aquí es al revés. Aquí te utilizas tú como personaje para explorar un tema. Yo me he utilizado como propio personaje de mis rusos muertos para explorar el tema que me interesa. O sea, de mí hacia afuera. La autobiografía es al revés. Yo elijo un tema, si soy político, pues elijo la política de mi tiempo y me intento autoexplorar a mí. La biografía de Churchill. La biografía de Churchill es la Segunda Guerra Mundial aplicada en él, no al revés. Justamente. Pues eso. No, es un hecho. Y por cierto, ¿qué es lo que estás leyendo en estos días? Ostras. Muy buena pregunta. ¿Te apetece leer? Pues creo que no sé. Yo no que te impide eso, porque hay gente que le está costando. Ya, no sé si lo habla contigo ya o es que me lo han preguntado varias gente ya. El otro día me lo preguntaron para la entrevista esta de Radio Nacional, en la Estación Azul, y me preguntaban eso. Sí, Marchamalo. Me preguntaba qué estoy leyendo. Y yo creo que sabía la respuesta, igual que tú la sabes, que en un estado tan surrealista como este, la cabeza no da para centrarte en lecturas largas. Entonces yo creo que todo el mundo estamos releyendo. Las cosas que ya nos han gustado, o que ya sabemos, yo estoy recogiendo los libros que leí en su vida que me gustaron, que los tengo totalmente subrayados, y lo que hago es revisitar esas subrayadas y pensando en otro proyecto, en el siguiente proyecto. Pero estoy revisitando básicamente, más que leyendo cosas nuevas. A ti te pasa lo mismo, ¿no? A mí me pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que es bueno también, en ciertos momentos complejos, tal vez echar un paso atrás, ¿no? Echar un paso atrás para luego coger impulso. No lo sé si... En fin, a lo mejor estoy diciendo algo que no tiene mucho sentido, pero creo que a veces cuando uno tiene una situación compleja, difícil, tiene dos opciones. Una es seguir hacia adelante como un loco y otra es reflexionar, pararse, releer y volver a lanzarse. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a muchos. Yo creo que es un buen momento para pararse a pensar un poco lo que le estamos haciendo al mundo y lo que el mundo nos está haciendo a nosotros. Y espero sinceramente que cuando salgamos de esto salgamos de otra forma. No seremos mejores, tristemente, porque no en cuanto podamos coger el coche seguiremos contaminando todo lo que podamos, iremos más lejos todavía y cogeremos más aviones, pero este concepto de comunidad que se ha creado ahora, de tribu, creo que es lo que pasó cuando los atentados de Nueva York de las Torres Gemelas, una ciudad totalmente que iba a su bola totalmente entre la gente. Cuando pasó eso, una desgracia común lo que hace es unir. Una guerra une, lo del virus une, un atentado de esa magnitud une, lo que pasó en Atocha, eso une a la comunidad. ¿Cuánto tiempo durará en desunir? Pues en cuanto volvamos a tener la vida cotidiana y nuestros problemas cotidianos, nos olvidaremos totalmente de lo que ha pasado. Puede ser, sí. Lo cual no es muy alentador, pero en fin, creo que es una cuestión humana, como decía Nietzsche. Y para terminar, porque se me ha pasado volando la media hora que ya teníamos pensada, lo cual es buena señal. Sí. Buena señal. Pero yo pensaba, ¿cuál ha sido tu idea o tu planteamiento cuando pensaste en escribir este libro? ¿Qué dijiste? Ostras, yo quiero escribir este libro porque... ¿Cuál fue la razón, el motivo o la premisa? Es lo que te comento, es que cuando me encargaron la conferencia esta, a medida que se iba acercando la conferencia yo iba teniendo como más miedo, porque cuando me di cuenta que ni siquiera entre las mujeres estaban de acuerdo, dije, ostras, es que en cuanto abra la boca en la conferencia voy a recibir por todos lados
con razón además, o sea, porque me van a levantar la mano y me van a hacer preguntas que ni siquiera ellas pueden contestar. Entonces, cuando acabé de documentarme, tenía tanta documentación de tantas autoras distintas que pensé, bueno, es que esto no se puede perder. O sea, lo tengo fresco y tenía mucha documentación. Para una hora de conferencia había estado leyendo y leyendo libros y libros. Y pensé, bueno, esto bien ordenado y poniendo en una trama ficcional puede dar un resultado, ¿no? Y lo que te comento, yo creo que la gran baza del libro es un hombre que a priori no soy feminista, y esto lo aclaré ahora. Descubrí que no era feminista haciendo el libro, fíjate lo que te digo. Cuando ya planteé todas las preguntas, me di cuenta que para ser feminista tienes que ser activo. Tú seguramente te consideras feminista. Bueno, me considero feminista porque estamos activos, pero también yo creo que todos lo somos en un momento dado, porque todos... En algún momento, sí. Es un modo activo, ¿no? En algún momento dado tú eres activo en ese sentido, pero no es lo que te mueve, el leitmotiv de tu vida, ¿no? Luchar por el feminismo. Seguramente tendrás, pues, te estarás más preocupado en reciclar bien o tal, pero el feminismo no rige tu vida. Me di cuenta que para ser feminista hay que ser activo. Y no quiero decir que yo sea machista, por espejos, ni mucho menos. Pero de la misma forma que se es machista porque es inherente en ti, a tu educación, y porque en pocas palabras, pues eres un cafre, para ser feminista hay que ser activo, hay que luchar por la causa. Entonces muchos hombres que dicen que son feministas son pasivos. Y el feminismo yo creo que es un movimiento. Es que el feminismo esa terminología es un movimiento, por tanto requiere acción. Yo estoy de acuerdo. Lo único que creo también es que ese feminismo está digamos el feminismo pasivo, que yo creo que es el que lo aceptas, dices esto es así, e incluso hay este movimiento está cambiando el mundo, está cambiando nuestra forma de plantear la vida, y yo creo que lo estamos haciendo pasivamente. Como bien dices tú, nosotros no somos activos, no estamos en el frente, por decirlo de alguna manera, de ese feminismo, pero sí, yo creo que tú al hacer el libro, o yo al editarlo, estamos ya haciendo algo. Sí, es un acto feminista. El libro es un acto feminista, pero es un acto. Claro. Es un acto. Yo no verso mi vida en ese libro. O sea, Vilamatas decía que él estaba esperando que le encargaran la siguiente conferencia para saber de qué iba a ser su siguiente libro. Y así escribió El mal de Montano y París no se acaba nunca, que habla de la enfermedad y del proceso de creación en París, en su época de los años 70. Esto para mí ha sido algo puntual. Me encargaron esta conferencia, yo la di y aprendí mucho por el camino. Ha sido un acto puntual de feminismo, perfecto. Pero, y sí, también he ido a las manifestaciones y tal, pero ya está. O sea, hay que ser activo para ser feminista. Yo creo que no lo soy, pero tampoco por eso soy machista. Entiendo lo que quiero decir. Creo que ha quedado suficientemente claro. O sea, está perfecto. Pues... Inés, tío, esto se ha acabado. Pues nada, un placer haber compartido un rato contigo. Pues tenemos pendientes esas cañas. Espero que sea en Madrid. Y yo espero que sea en Barcelona. O que sea en Barcelona. Aquí sí, ya... Tenemos dos. Te llevaré a un restaurante que ya te habrán hablado de él. Perfecto. Los dos y que estemos a gusto. Lo dicho, que un placer, tío, y que ha sido... muy reconfortante esta charla, porque esto del confinamiento también, cuando tienes conversaciones así, ayuda mucho. De hecho, tú y yo hemos tenido algunas llamadas que nos han venido muy bien a los dos de charlar y de despejar cosas. En fin, lo dicho, que un fuerte abrazo y que espero que los que hayan estado escuchando y las que hayan estado escuchando pues hayan disfrutado un rato más, bueno, pues de literatura, feminismo y de diversión y de lo que hemos podido decir. Ramiro, un placer. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego.